porque yo sé que tú me estás cuidando. Gracias, Señor, porque recibí lo que tanto yo estaba esperando. Dice el versículo 16: estad siempre gozosos. Esto es muy difícil para nosotros, ¿verdad? Porque nos duele la rodilla, porque tuvimos un mal día, pero dice la palabra que estemos gozosos a pesar de la prueba. Bien, hermanos, el mensaje tiene como propósito que nosotros podamos aprender a dar gracias en toda circunstancia de nuestra vida, aprendiendo a recibir y a dar bendiciones, siempre bajo la voluntad de nuestro Señor Jesús. Hermanos, Pablo vivió momentos muy difíciles en su vida y aún así dice: den gracias a Dios en toda situación. Estad siempre gozosos, dad gracias en toda situación. Qué gran paréntesis, ¿verdad? En nuestra cabecita, a pesar de que nosotros tenemos un diagnóstico que nos dio miedo a abrir, a pesar que tenemos un familiar que no sabemos en realidad lo que va a suceder con ella o con él en el futuro. No sabemos, tenemos una incertidumbre, pero el Señor sí lo sabe. Pero a pesar de eso tenemos que decir: gracias, Señor. Y no gracias, Señor, porque no me tocó a mí, sino gracias, Señor, porque te conozco a ti y sé que tú vas a hacer una obra en ella. ¿Sabe? Lo único que nos falta a veces a nosotros como cristianos es tener el valor de ir a donde está esa persona, no ver distinción ni de raza, ni pasado, ni de sección social, porque muchas veces, hermanos, nosotros hacemos a un lado a la familia porque son las más pudientes, o dos, porque no tienen, o tres, porque sus costumbres no son las mismas que las mías. Pero para eso estamos nosotros: no medir si tienen o no tienen, no medir si conocen o no conocen a Cristo, porque ese es nuestro trabajo, mostrárselos. ¿Y cómo se los vamos a mostrar? ¿Ignorándolos? No, hablando y siendo ejemplo, haciendo lo que Él vino a hacer, a enseñar. Cada vez que nosotros venimos acá y cantamos una alabanza que nos toca, ¿verdad? Como esa a mí me gusta: quiero alabarte. Me encanta porque tiene toda la razón y dice su palabra que todo cuenta las maravillas de Dios. Hermanos, hasta nuestros ojos cuentan la grandeza del Señor. Ustedes han podido ver un ojo en realidad directamente cómo es. Qué bello se ve, y eso solo lo puede hacer Dios. Hermanos, nosotros somos una maravilla. Cada vez que se vean en el espejo, no digan: ay, tengo un lado más grande que el otro. No, así nos hizo Dios, perfectos, bellos. Si usted le pregunta a Él: eres mi hijo adorado, te dice. Eres mi hijo amado, porque te ve con los ojos del alma. Y todo lo que hace Dios lo hace lindo y perfecto. Hermanos, sigamos hablando de Pablo. Cuando más nos enfocamos en hacer las cosas buenas, Dios más te bendice y Dios más te da palabras sabias para poderle dar a la otra persona. ¿Alguna vez ustedes han estado frente a una persona que está mal de salud y ustedes con la palabra de Dios la han animado? Se siente muy bonito, ¿verdad? Se siente bello, y le dieron gracias a Dios porque tuvieron esa oportunidad de orar y de estar con esa persona. Bello se siente eso. Dad gracias en todo. Por eso mi mensaje es: gracias una vez más. Nosotros como cristianos no tenemos que parar de dar gracias, tengamos o no tengamos, recibamos o no recibamos. Hermanos, el no ser agradecidos nos lleva a distanciarnos de las personas, y también, hermanos, eso hace que Jesús se aleje de nosotros, porque no estamos siendo útiles para Él en el ministerio celestial de Él.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer día con día? Ser agradecidos y nutrirnos más de su palabra. Decir, gracias Dios por esto que tú me has dado. Si tú tienes ánimo de cantar, no mires alrededor, canta. Si tú tienes ganas de orar por alguien, hermanos, no mires a tu alrededor, ora por esa persona. A pesar que nos tiren piedras, oren por esa persona y ora por ti de paso para que se vaya ese sentimiento. Hermanos, aunque nosotros le damos gracias a Dios por una oración aún no contestada, eso le encanta a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes fe. A Dios le encanta que tú le digas, gracias Dios, ¿sabes qué? Necesito una provisión. Tú sabes lo que hay en mi corazón y también sabe lo que tú vas a hacer por eso. Y a Dios le encanta que tú trabajes para la obra del Señor, más cuando ayudas a aquellos que lo necesitan. Hermanos, Pablo se preocupa por la iglesia y él quería animarnos en este capítulo para que nosotros siempre estemos gozosos en Cristo, aún en la enfermedad, aún en la prueba. Qué difícil es estar agradecidos con todas las cargas o con todas las pérdidas. Es muy difícil, hermanos, ir a servir a un lugar cuando nuestro ser más querido ya no está para abrazarlo. En carne, en mente lo tenemos, pero sabemos de que donde esa persona que nosotros amamos, para allá vamos y la vamos a ver. Qué difícil es aceptar que esa persona está en un mejor lugar, pero lejos de nosotros. Pero ahora mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para irnos con el Señor? Saben, a mí me hicieron esta pregunta y yo dije, Señor, perdóname, porque yo digo, tengo 3 y por lo menos el chiquito, déjame unos 6 años más. No para verlo graduar, sino para verlo defenderse solo en la vida. Porque yo sé y yo creo y tengo la confianza que Dios va a estar con ellos y que los 2 más grandes van a responder por él. Yo, Señor, prepárame. Pero en eso me dicen, entonces no estás preparada. Pero es que yo lo veo con amor de madre, porque está pequeño. Bueno, pero si tú confías en Dios, cuidas también que van a cuidar a tus hijos. Y eso tienen razón, palabras duras pero muy ciertas. Lo que nosotros tenemos que hacer es inculcarle a nuestros hijos de que Dios es el que los va a acompañar siempre y a dar gracias en todo. Hermanos, sé que es muy difícil porque yo me quedaba pensando muchas cosas y esto ya lo dije en una meditación pasada. Mi mamá, en su tiempo de agonía, su preocupación eran los niños. Y cada uno de nosotros le grabó un mensaje y todos le dijimos lo mismo. Gracias por el tiempo que estuviste con nosotros. Ya estamos listos y sé que nos vamos a cuidar nosotros. No te estamos diciendo un adiós, pero ya no te preocupes más, estamos bien. En diferentes palabras, pero todos se lo dijimos y ella se sintió tranquila y dijo, yo sé que Dios los cuida. Al siguiente día ella falleció. Pero es tan difícil y nosotros mismos con nuestro dolor retenemos a las personas. ¿Saben por qué? Porque ellas están seguras para dónde van, pero los que están ahí no están seguros de dónde estamos nosotros porque no se lo confirmamos hasta que lo puedan ver y lo puedan escuchar. Digan gracias todos los días, porque ustedes no saben que esa palabra gracias, que si usted le pregunta a un niño cuáles son esas palabras, gracias, le dicen las 2 palabras mágicas, gracias y por favor, palabras que nosotros como grandes ya no estamos usando. No decimos gracias, y solo esto, está bien, y el gracias.
Hermanos, ¿ustedes se atreverían a contestarle así a Dios? Porque yo creo que no. Tenemos que ser agradecidos si Dios da, si Dios quita, porque Él siempre va a dar lo mejor para nuestras vidas. Y vivo ejemplo tenemos a Job, el cual nos muestra un panorama un poco muy diferente del agradecimiento. Y para esto quiero llevarlos a Job capítulo 1, versículos 21 y 22. Mis hermanos lo van a poner en pantalla, no se preocupen. Yo sé que son grandes lectores, pero conmigo descansan. Y dice la palabra del Señor: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Por qué dice esto Job? Porque Job, según la historia, tenía mucho dinero, tenía hijos, tenía propiedades, tenía ganado, mucho. Era uno de los hombres más ricos. No le faltaba nada, pero su corazón siempre estuvo con Dios. Fue un hombre recto, un hombre íntegro detrás y delante del Señor. Inclusive él hacía holocausto o sacrificios por lo mal que se portaban sus hijos. Imagínense que estaba más preocupado él por la vida espiritual de sus hijos que sus propios hijos, y no seguir el ejemplo. Pero Job no se hizo para atrás. Él siguió haciendo lo correcto delante de Dios. Y nosotros, aunque el niño nos diga no, pues no vamos, porque el niño no quiere ir. ¿Cómo nos dejan comprar, verdad? La vida de Job es un ejemplo, porque a pesar de todo lo que le pasó, en ningún momento dijo: Dios hizo esto. Al contrario, le dijo: si yo tengo un pecado, perdóname. Asume que no se acordaba, igual que nosotros, ¿verdad? Pecamos y se nos olvida, o no nos damos cuenta cómo pecamos. Job perdió sus amigos. Si ya leímos la historia, nos damos cuenta de que vienen 3 amigos que eran sabios y le empiezan a atacar a él y le empiezan a decir: tú has pecado, tú eres un hombre malo, tú estás haciendo lo incorrecto, ya dilo, Dios lo ha visto, a nosotros nos puedes mentir, pero a Dios no le mentiste. Y él empieza a defenderse, pero bien sutilmente, no como nosotros, ¿verdad? Allá afuera te voy a esperar, espérate, yo le voy a decir al pastor, espérese que se calme todo, que ahorita ya va a ver, voy a decirle a todo mi ministerio. Este es un ejemplo, no es que sea verdad, ¿verdad? Pero, hermanos, eso es lo que nosotros hacemos, pero Job no lo hizo en ningún momento. ¿Ustedes creen que pueden llevar una vida como Job la llevó? De guardar silencio y defenderse pasivamente, de a pesar de todas las pruebas que nosotros tengamos, siempre decirle: gracias Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Tenemos que aprender a hacerlo, porque Dios no nos va a dar algo si no podemos soportarlo. Si Dios dice no, es porque algo mejor tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, Job perdió sus amigos y a su esposa. Perdió todos sus criados, su ganado, su dinero, sus hijos. Se sentía solo, abandonado, tirado en el suelo. La historia nos narra que hubieron 3 amigos que estuvieron ahí viéndolo, velándolo, sin decir palabra alguna, solo compadeciéndose y esperándose el día que él muriera, como buitres. ¿Usted ha sentido que hay gente que está como buitre alrededor suyo esperando que usted caiga? Pero Dios siempre nos quiere llevar en victoria y vernos levantado, y que nosotros surjamos como el ave fénix, así como lo hizo Job. Tenemos que estar siempre
bien arraigados de lo que Cristo, hermanos, quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer para ser agradecidos? Hermanos, aceptar lo que tenemos con gozo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Deudas, dolor de espalda, dolor de pies, no podemos dormir. No sé si a ustedes les pasa, hermana. Yo el día de descanso ya no pongo la alarma, a la misma hora me levanto y ya no me puedo dormir. Y yo, Señor, una hora más, ya no puedo. Pero ni modo, ¿verdad? Hermanos, no es fácil decir gracias a Dios por esta enfermedad, porque duele. No es fácil decir que el ser que nosotros queremos está enfermo, porque duele y no sabemos qué hacer. Y a veces lo que nosotros decimos como buenos hermanos, ¿verdad? Mejor yo y no él. Y cuando te llega a ti, lloramos más. Hermanos, pero saben, hay muchas cosas que nosotros hacemos con ingratitud y creemos que estamos haciéndolas bien. Somos injustos muchas veces nosotros, y muchas veces con nuestra propia familia y nuestros propios hijos. Hermanos, tenemos nosotros que limpiar nuestro corazón para estar llenos de gozo. ¿Cómo podemos hacer eso? Quitar las raíces de amargura, no pensar en el pasado. ¿Ustedes creen que Job fue feliz viviendo del pasado cuando Dios al final lo bendijo? Él estaba gozoso porque Dios le ayudó, porque Dios lo levantó. Dios quitó todo su pasado y fue un hombre mejor de lo que era. Dice la misma palabra que le multiplicó los bienes. Sus hijas fueron las más hermosas. Qué pleito de haber tenido Job, ¿verdad? Pero saben, hay muchos que pierden el gozo por las cosas materiales. Les voy a contar algo en secreto a las personas que están aquí y a las de acá, ¿verdad? Cuando tuvimos el accidente, bueno, yo lo tuve, iba sola. Cuando tuvimos el accidente, a mí lo que me dolió fueron dos cosas. Y yo me acuso aquí de materialista, que mi esposo le acababa de arreglar los frenos y le acaba de cambiar el aceite, y que no iba ni a alta velocidad. Y yo dije, gracias a Dios, porque si hubiera ido más rápido, no sé a dónde hubiera ido a parar yo. Y yo dije, gracias Señor, porque siento. Y después me dio miedo porque había humo y no sabía cómo salir del carro. No podía, me había quedado inmovilizada. Y cuando le hablo a mi esposo para que me llegara a ayudar, lo primero que le dije fue, me chocaron, vaya por el niño, porque a traer a mi niño iba a la escuela. Imagínense, y yo dije, Señor, segundo, te di gracias por estar bien, me falta mucho. No, yo no estoy bien. Lo primero que yo tuve que haber hecho es darle gracias a Dios por una oportunidad más. Gracias una vez más. Imagínense, la que predica se está acusando de que dejó a Dios en segundo lugar. Y yo dije, no, de ahora en adelante no va a ser así. Recibo noticias y yo, gracias Señor, tú sabes lo que vas a hacer. Ayúdame porque esta en mi cabeza no puede tomar decisiones. Luego voy, Roberto, mire, me pasó esto y esto. Ya empezamos, ¿verdad? Con la voz de la experiencia. Pero a cada cosa he aprendido a dar gracias, porque Dios todas las mañanas nos regala oportunidades, porque hay unos que a esta hora se les ha parado el corazón. Hay otros que en 2 segundos van a tener un accidente y no la van a contar. Y nosotros estamos aquí esperando el reino celestial, buscándolo. Demos gracias en cada situación de nuestra vida. Gracias una vez más.
no van a aburrir a Dios, al contrario, ni lo van a fortalecer, al contrario. Ustedes mismos se van a fortalecer cada vez que ustedes sean agradecidos. Su corazón se va a sentir más lleno, más puro, pero hay que quitar todo despojo de pasado, de dolor, de resentimiento, de ver a aquel hermano sin odio, de ver a aquella hermana sin desprecio, de que hablaron de ti, de que no hablaron, que no te ayudó, que no vino, que aquí, que allá. Dejemos todo eso y démosle gracias a Dios y empecemos a ponernos en los zapatos de la otra persona y decir, por alguna razón no pudo. No ir justificando, sino hablar. Hermanos, ¿saben una de las cosas que a mí me gusta de leer la Biblia? Que todos hablaron de frente o se mandaban cartas. Pero, señora, cartas, ¿verdad? Cartas de felicitación y cartas de exhortación. Pero se hicieron y firman y plasmaron su sello. Así tenemos que hacer nosotros. No vayan a andar con cartitas de aquí tirándoselas de un lugar a otro. No. Si tenemos un problema con una hermana, hermano, ¿me permite? Quiero hablar con usted. Porque eso mismo también dice la palabra, ¿verdad? Si una persona te humilló, aunque no seas tú, hermana, perdóneme. No sé qué le hice. Tal vez yo inconscientemente dije algo, hice algo, la vi mal, pero perdóneme. Aunque sepamos que no hicimos nada. Pero eso nos hace mejores cristianos a nosotros y más agradecidos. Y créanme que se van a sentir más livianos. Hermanos, ¿y cómo se pierde el gozo? Porque estamos pendientes del oído, del que dicen, del que no dicen, cuando me lo cuentan a medias, de cuando un chisme se quedó estancado y ya no supiste en qué desenlace hubo. Hermanos, nos quedamos pendientes. Hermanita, ya no me habló. ¿Y qué pasó con la hermana tal? ¿Y qué pasó con esa situación? Perdemos el gozo y nos da ansiedad. Hermanos, el punto número 2, ¿qué podemos hacer para ser agradecidos? Dice el versículo 17, orad sin cesar. Orar por todo lo que tenemos. Saben, yo estoy tomando una decisión que creo que mi closet lo vamos a ir depurando. Porque hay ropa que solo le he comprado y está ahí con viñeta y nunca la he usado. Y todo eso en mi caja, cuando me muera, no va a caber, ni que la quemen. Así que creo que lo vamos a hacer. Hermanos, a mí me gustan los tacones, pero no los puedo manejar, me duelen. Los escojo y ahí tengo 4 testigos, los escojo, los meto a la cartera y me sigo poniendo mis flats. No los aguanto. Creo que se van para El Salvador. Hermanos, orad por todo lo que tenemos. Él nos manda a orar sin cesar por todo. Cuando hablamos con Dios, tenemos una comunión directa. Cuando hablamos con Dios, todas las cargas se van. Cuando hablamos con Dios, hermanos, somos más agradecidos nosotros porque hay alguien especial que nos escucha y que Él sí nos va a ayudar, que Él sí nos va a responder, que Él sí va a firmar ese documento que nosotros tanto esperamos, que Él sí nos va a dar la sanidad, que Él sí va a estar con nosotros cada segundo de nuestra vida y no nos va a abandonar. Tenemos que hacer de nuestro Padre Jesús nuestro mejor amigo, nuestro mejor aliado. Aún, hermanos, aunque usted les diga, estoy hablando sola, usted va hablando con Jesús, usted va hablando con Dios. No importa que le digan, ay, va la loca, habla sola. No, usted sabe que no habla sola, usted está hablando con el Rey. Orad sin cesar. Hermanos, expongamos las pruebas más difíciles en oración y va a ver que va usted a tener una contestación genuina. Y también aquellos
hermanas, respuestas que no tenemos, Dios las va a hacer. Hermanos, esa será nuestra prueba de fuego. Orar sin cesar, estar siempre gozosos. Esa será, hermanos, una tarea para cada uno de nosotros. No endurezcamos nuestro corazón. Nosotros nos creemos muchas veces más que Dios. ¿Y saben por qué? Porque cuando más nosotros decimos que te perdone Dios, pero yo no. Pero si Dios ya nos perdonó, ¿por qué razón decimos no? Yo a esa no le vuelvo a hablar en mi vida. Hay que Dios se encargue de ella. ¿Qué tanto mal está deseando esa persona? Hermanos, ¿y saben que muchos de esos nos decimos llamar cristianos? Hermanos, tenemos que controlar, uno, nuestro carácter. Porque muchos tenemos carácter, pero sin amor. Hermanos, tenemos orgullo, pero estamos solos. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve el orgullo? ¿A dónde lo dejamos? ¿Saben qué orgullo tenemos que tener? Orgullo que hemos trabajado y que hemos sacado adelante a nuestros hijos como profesionales con ayuda de Dios. Orgullo que tenemos a nuestros hijos en la iglesia y están recibiendo palabra de Dios y que cuando ellos contesten lo hagan con educación. Gracias a Dios. De eso tenemos que estar orgullosos, de que Dios en cada momento y en cada prueba se está reflejando en nuestras vidas y que nos escucha. Que damos fe de que Dios ahí está y que cuando nosotros hacemos una oración, Él con sutileza te dice: ya te escuché, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Y sabes cómo lo haces? Cuando tienes paz en tu corazón, de que Dios va a responder. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:32: antes, sed dignos unos con otros, misericordiosos, esto quiere decir buenos, perdonándonos unos a otros. Ay, ay, ay. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes, ser dignos, todos, buenos, perdonadores, como Dios nos perdonó. Hermanos, ¿qué tal si hoy viniera Dios y te dice: ¿tú quieres que te perdone por esto? Sí, pero ¿sabes qué? No perdonaste a la señora de las tortillas. ¿Crees que te mereces mi perdón? Dios no es así, pero ¿qué tal? Hermanos, tenemos que aprender a perdonar para nosotros decir siempre: gracias Dios, y todos los favores que Él nos haga, gracias una vez más, Señor, por estar aquí. Gracias Dios por limpiar mis pecados. Gracias Dios por hacerme una mejor persona cada día. Hermanos, Mateo 18, capítulo 18, versículo 21 y 22 nos dice: entonces se lo acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dice: hasta 7. Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo creo que ya con el esposo y con los hijos pasamos, ¿verdad? Pasamos, así que ya meritan algo, ¿verdad? Hermanos, la misma palabra nos dice que tenemos que perdonar. Y creo que nosotros no llevamos una cuenta, ¿verdad? A la hermana Susanita, no hay ninguna Susana, ¿verdad? Susanita, y ponemos una rayita: ya la perdoné. A la hermana Amarillita lleva 2, le faltan todavía más. A la hermana Rosita, uy, ella ya lleva ya el borde 2, le faltan. Y así, creo que no, ¿verdad? Ni a nuestros hijos le llevamos la cuenta. Solo le decimos: ya te perdoné tantas, te dije la última vez, y lo siguen haciendo. Hermanos, pero en esta ocasión nosotros tenemos que aprender a perdonar para poder ser más livianos.
Hermanos, ¿qué podemos hacer para ser agradecidos? Número 3, dejar que Dios tome el control de nuestra vida. Hermanos, como les dije al principio, los peregrinos viajaron y tuvieron que aprender a cosechar, aprender también a hacer culturas diferentes. También aprendieron a cocinar diferente, porque las especies de acá no son las mismas de allá y nosotros lo sabemos por nuestro país de origen, que no son iguales una con la otra. Hermanos, ellos buscaban una libertad religiosa, pero cuando perdieron a la mitad de sus seres queridos, tuvieron que cambiar. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Tiene que morir alguien o algo dentro de nosotros para nosotros poder cambiar. Dejemos morir al antiguo yo y recibamos al nuevo yo, más agradecido, más misericordioso, más benevolente, más servicial, más amoroso, menos miedoso. Porque, hermanos, nosotros tenemos miedo. Y muchas veces ese miedo es a morir cuando la preparación está cerca. Hermanos, ellos buscaban libertad y le daban gracias a Dios en ese momento porque recibieron un aprendizaje. Hablamos de Job. A pesar de las pruebas, de todo dolor, de todo sufrimiento que él pudo haber tenido, él siempre le dio gracias a Dios. No sé cuál va a ser tu acción de gracias esta noche. No esperar el jueves, sino todos los días de tu vida, dar una acción de gracias. Dar gracias, Señor, por lo que recibí. Ahora ayúdame a ser fuerte y ayudarle a alguien también, a darle gracias o enseñarle a otra persona a ser agradecidos, a darle algo de lo que nosotros, Dios nos ha bendecido. ¿Por qué debo de dar gracias? Porque Dios lo manda. Dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí la Biblia lo habla muy claro. Dad gracias porque es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, es algo que quiere para sus hijos. Dios no quiere nada malo para sus hijos, porque Él sabe que llevando una vida con gratitud, todo se nos va a hacer más fácil. Nos vamos a enojar menos, nos vamos a estresar menos. Dios quiere creyentes de verdad. Yo sé que es muy difícil no dejar de tener problemas, pero ¿saben qué? Los podemos ver con menos sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Él. Porque si viene una enfermedad, gracias Dios por esta enfermedad y por esta prueba. Qué bueno que fui yo. Miren qué bonito fuera decirme, la saqué yo, estoy enferma, yo. Pero yo, con Dios vamos a salir adelante. Pero hoy en día no es así. Vemos una carta del doctor y nos abatimos. ¿Saben qué hago yo? Oren por mí, porque yo sola no puedo. Yo tengo fe, pero dice la misma palabra que entre más somos, ¿verdad? Que somos uno solo. Y la oración llega más pesada allá arriba. Oremos los unos por los otros. Amémonos los unos a los otros. Es la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que tiene y esas pequeñas joyas que ustedes tienen dentro de ustedes son muy valiosas para Él. Por eso Él quiere que nosotros veamos las cosas con gratitud, para que todo se nos haga más liviano en la vida. Hermanos, qué cosa tan bonita es la paz y el gozo. Ustedes la han experimentado, porque el fruto del Espíritu eso es paz, es gozo. Y si nosotros en la prueba lloramos, entonces no, nos falta mucho. Pero
quiero que se lleven este mensaje dentro de sus corazones de en todo momento dar gracias. ¿Y por qué repito la palabra gracias? Gracias, gracias. Porque el mensaje tiene que quedar en cada uno de nuestros corazones. Dios sabe lo que necesitamos y eso quiere para nuestras vidas. Un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Y solo nosotros podemos decir que somos agradecidos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando recibimos lo material, no, sino cuando tenemos lo espiritual dentro de nosotros. En la escasez tenemos que decir gracias, Señor. En el dolor tenemos que aprender a decir gracias por el dolor. Hermanos, gracias una vez más. Esa palabra que se les quede bien escrito en su corazón, porque Dios no quiere cosas malas para nuestra vida, sino que seamos agradecidos, porque Él quiere llevar tu carga y también la mía. Que el Señor les bendiga, hermanos.